Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Les voy a mencionar la intención de esta reunión, que es un conversatorio donde podamos platicar, dialogar, ciudadanos y hoy precandidatos, con la intención de fomentar en Iztapalapa una forma de relacionarnos de manera diferente, porque vamos a crear una nueva Iztapalapa. Y la nueva Iztapalapa se crea con nuevas relaciones. Y la primera etapa de una nueva relación es respetar a los ciudadanos. Y los ciudadanos siempre, desde que yo tengo una participación política y social, siempre van a la vanguardia de las cosas. Y los gobiernos, por lo regular, vamos retrasados o van retrasados. Y eso provoca que en las comunidades como Iztapalapa el rezago es impresionante. Es un rezago que se convierte en abandono. Y con justa razón los ciudadanos van a quejarse, van a reclamar, y cuando viene una elección, lo primero que nos dice el ciudadano, pues es que no hay servicios, no hay solución, no hay atención. ¿Y esto cómo lo vamos a cambiar? Lo vamos a cambiar generando una agenda ciudadana. ¿Cómo se construye una agenda ciudadana? Primero, reconocernos que todos somos ciudadanos. Por eso yo soy el camarón, porque si la gente te dice el camarón, pues tú tienes que entender que eres el camarón. No tengo que inventar el hilo negro, porque a veces piensan que tener un apodo o un seudónimo es sinónimo de vandalismo o de bajeza, pero desde el nacimiento, nuestra familia se encarga en muchas ocasiones de ponernos algún seudónimo, apodo. Y a mí, en mi colonia, en el Ejército de Oriente, en la zona del Peñón, en El Hoyo, desde niño, me pusieron el camarón porque, como ustedes pueden notar, con los rayos del sol se empieza a elevar mi temperatura facial, y entonces parezco un camarón, ¿verdad? Aunque la historia dice otra cosa. Pero entonces, así de sencillo deben de formarse las relaciones. Entonces yo voy a tomar, lo que voy a presentar poco a poco, no es más que lo que he retomado en mi historia en Iztapalapa. Y lo que voy a hacer como gobierno, lo voy a plantear a partir de la participación ciudadana, de crear ciudadanía. Iztapalapa es una ciudadanía muy activa, muy participante, pero no la pelamos, no le hacemos caso. Y yo sí quiero hacerle caso. Y entonces hicimos 13 ejes de una plataforma de transformación de Iztapalapa. 13 ejes. No, esto no es un programa de gobierno. Esta es una plataforma para que quien llegue a gobernar sepa que sobre estos ejes se puede gobernar Iztapalapa, sentado sobre las bases de la participación ciudadana, de la opinión de los ciudadanos, de sus puntos de vista. Por más equivocado que esté el ciudadano, cuando muchos dicen lo mismo, es que algo está pasando y hay que tomarlo en cuenta. Puede haber voces disidentes, críticos, de estos que a veces también lo hacen para dañar. En las redes sociales hay bots, se llaman bots, y se vale la crítica y se vale la diversidad, se vale la pluralidad. Lo que no se vale es ofendernos. Y sobre esa base, nosotros necesitamos construir el tejido social de Iztapalapa a partir de una relación respetuosa, de convivencia armónica y con un eje vertebrador que se llama la cultura de la paz. En Iztapalapa debemos de fomentar la cultura de la paz. ¿Cómo se fomenta la cultura de la paz? Cuando empezamos a dialogar sin agredirnos, sin ofendernos, reconociendo que existen leyes e instancias de gobierno que pueden dirimir nuestras controversias sin necesidad de llegar a los golpes o a la violencia. Y eso implica que en todas nuestras prácticas, desde el seno familiar, cultivemos algo muy sencillo que se llama la cultura de la paz, a través del diálogo, la fraternidad y la solidaridad y la corresponsabilidad. Sobre esa base,
a mí me parece fundamental que los de Iztapalapa emprendamos una nueva visión de cómo cambiar esto, porque no se trata de que venga un gobierno, porque ahorita podríamos hacer un balance de cualquier gobierno, del que está ahorita, y la crítica va a ser muy dura, y entonces hay que asumir lo que nos toca, pero plantear lo que sigue hacia 20 años, porque si no, Iztapalapa va a seguir hundida en sus condiciones de marginalidad, de violencia, en sus condiciones de pobreza y en sus condiciones de mentalidad limitada. Y entonces, hoy los jóvenes de Iztapalapa, que aquí hay muchos, ya no piensan igual que los que crecimos después de los años 60, 70, 80, 90, 2000. Hoy las nuevas generaciones traen un chip que son hábiles para todo. Y entonces tenemos que aprovechar esa parte porque tenemos un potencial en Iztapalapa de 2 millones de personas que si fuéramos chinos estuviéramos compitiendo con otras delegaciones como Cuauhtémoc o Benito Juárez, simplemente porque tenemos 2 millones de habitantes y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Iztapalapa se sumió, se metió en una vorágine de violencia donde no hubo alternativa y entonces nuestra población en Iztapalapa se pauperizó. Sus niveles de desarrollo se limitaron. No hay inversiones, sí hay ahora inversiones, pero no había inversiones en Iztapalapa. Y las inversiones, lo único que hace la economía en Iztapalapa es dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y entonces es el mismo dinero que circula y no hay crecimiento familiar, económico, individual, no hay alternativas para los jóvenes. Esa parte, ¿cómo la vamos a romper? Con una visión moderna de las cosas, no con una visión tradicional de te doy una despensa, quédate callado y a ver si dentro de 3 meses te doy otra despensa. Eso ya no sirve. Tenemos que emprender la lucha por aprender a pescar. Eso es lo que vengo diciendo, y entonces sobre esa base quiero comentarles 3 ejes que preparamos modernos, que me parece que debemos, no es un programa de gobierno esto todavía. De aquí voy a derivar varias cosas que vamos a hacer un programa de gobierno muy padre, muy bonito, con la participación de la gente. Ya lo he venido planteando y la gente está consciente de que es la ruta, de la vía. Me podrán venir a decir cómo se va a distribuir el presupuesto y que 500 despensas para acá y 5,000 para acá y unos tinacos. Eso no resuelve la vida de Iztapalapa. Tenemos que atacar de fondo el asunto de Iztapalapa y ahí es donde quiero plantear los 13 ejes que aquí voy a ir planteando. Primero, necesitamos una delegación más humana. Más humana. ¿Qué significa más humana? Miren, más humana significa un trato digno a los animales. Eso parte de una premisa hacia los animales que son animales sintientes, ya no son animales de compañía solamente. Y esa relación implica reconocer que el animal es parte de nuestra familia, una relación, un trato humano. 2. Una Iztapalapa más humana implica que reconozcamos que en casa se están muriendo los adultos mayores y las personas por enfermedades crónico-degenerativas que pudieron haber sido atendidas, y necesitamos volcar a la delegación a que les vaya a dar una voz de aliento, una voz de confianza, calorcito a 2 sectores: adultos mayores, enfermos y personas con algún tipo de discapacidad. Trato humano, no decirle, ay, pues está enfermo, vamos a mandarle una despensa. Eso no sirve. Lo que requiere todo trato entre el gobierno y los ciudadanos es un trato humano que pasa por reconocer la dignidad del ser humano y otorgar los mínimos de aprecio y de reconocimiento, que a veces a los políticos no les gusta hablar de eso, pero también se trata de amor. Y entonces, y ahí viene una parte fundamental para reconocer y para crear una delegación más humana. El gobierno tiene que escuchar. Ya no escucha. Era una nueva relación entre los ciudadanos, la parte humana. Porque si no, cuando no se mezcla la parte humana y la parte de la cultura de la paz, hacemos justicia por nosotros mismos. Y entonces se acaba la parte humana y tenemos en Iztapalapa un número muy alto de homicidios entre jóvenes, el número más alto. Porque aparte de, no vean toda la otra parte de la secuela,
sino tiene que ver con que se perdió la capacidad de dialogar hasta en la propia delincuencia, y entonces terminas jalando el gatillo y tenemos los homicidios, el número de homicidios más altos dolosos en contra de jóvenes. ¿Por qué? Porque la parte humana no reconoció a la autoridad para dirimir sus controversias en una lógica de cultura de la paz. No reconoció la posibilidad del diálogo y de la escucha para poder resolver sus problemas, y mucho menos practicó la confianza, la cercanía y la pertenencia con la gente. Esta palabra tiene que ser más humana. Entonces quisiera que se lo lleven en su mente, y atraviesa por la cultura de la paz, por la protección de los derechos humanos, la no discriminación y obviamente el no abandono a nuestra... Ahorita voy a hablar más adelante del no abandono, el no abandono de las personas que están en vulnerabilidad. Entonces sí se lo llevan más humana, Iztapalapa más humana. Más humana implica combatir todos los flagelos que hoy nos están dañando. Necesitamos una Iztapalapa más sustentable. Fíjense de lo que estoy hablando. O sea, no estoy hablando de cómo vamos a hacer una banqueta y una guarnición, porque esas son obligaciones cotidianas del gobierno, ni cómo vamos a poner una luminaria, aunque voy a hablar de ello. Más sustentable. ¿Qué significa ir al fondo de la sustentabilidad en Iztapalapa? Que ayer fui a la unidad modelo y hay un pequeño jardín con árboles muy altos, muy altos. Ese tipo de jardines que representan 3 factores para los que vivimos en Iztapalapa. Primero, oxígeno, que es evidentemente sustentable. 2, agua, filtración del agua en esos jardines. ¿Qué significa? Que tenemos que recuperar en cada casa, un pequeño jardín, por más pequeño que sea, para meterle agua y evitar emisiones de dióxido de carbono y que nuestra huella de dióxido de carbono a la atmósfera disminuya. Es un tema muy largo el tema de la huella de contaminación que tenemos. Pero ahí empieza la sustentabilidad con algo muy sencillo, desde colocar tus mancetas hasta cuidar tu área verde o crear nuevas áreas verdes, aunque sean muy pequeñitas, que permitan filtración del agua y oxígeno. Eso ni un candidato lo va a venir a decir. No lo entienden y no lo saben qué es sustentabilidad. Y luego viene la sustentabilidad humana. ¿Qué tenemos que provocar en Iztapalapa? Para que tengan un dato. Tenemos 500,000 vehículos en Iztapalapa o más. Y todo lo que fluye. Emitimos dióxido de carbono y contaminantes altamente cancerígenos al medio ambiente que son brutales para los que vivimos en Iztapalapa. Entonces el número de enfermedades en Iztapalapa va creciendo en la medida en que tenemos una gran cantidad de vehículos circulando. 500,000. En Iztapalapa hay cerca de 500,000 casas, es decir, hay un vehículo en promedio por casa. ¿Qué significa? Que eso no es real. No todos tenemos un vehículo en casa. Sin embargo, el vehículo contamina para todos, genera una contaminación del medio ambiente, del agua y del oxígeno que respiramos. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a proponer en Iztapalapa? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que bajar el uso del vehículo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí es donde viene la sustentabilidad. Tenemos que plantear que en los próximos 20 años el transporte de Iztapalapa mejore, el transporte público, para que sea el eje conductor de que toda la población pueda viajar en el transporte público y bajarse del vehículo. 1. 2. Necesitamos que Iztapalapa sea una delegación bicicletera, que mínimamente por casa haya una bicicleta donde la gente pueda ir al mercado, pueda pasear, pueda circular, pueda ir de compras, pueda ir a trabajar. Es decir, debemos de aspirar que en el mediano plazo Iztapalapa tenga 500,000 bicicletas activas, y eso nos va a ayudar a ahorrar y a emitir menos nuestra huella de contaminación al medio ambiente. Y obviamente que ahí vienen otros procesos, el del agua. Necesitamos combatir las fugas de agua en Iztapalapa. Y entonces, ¿por qué las fugas de agua? Porque finalmente desperdicio de agua es quebranto de la sustentabilidad, y en lugar de que nos lleguen cantidades eficientes de agua, nos llegan limitadas y además contaminadas, porque nos estamos absorbiendo el subsuelo, y tanto el drenaje como el agua ya son obsoletos en Iztapalapa. Hay un estudio
que cuando se crean las primeras redes de Iztapalapa, las redes de agua y de drenaje, se crearon para 55 años. Sin embargo, desde que los que aquí nacieron, se viene diciendo que la tubería pierde el 40% del agua. ¿Qué significa? Que nos metieron gato por liebre. Entonces, el gobierno de Alfredo Hernández Raigosa, el Camarón, va a plantear la sustitución gradual de toda la tubería de agua de Iztapalapa, colonia por colonia, barrio por barrio, unidad habitacional por unidad habitacional. No lo voy a terminar. Por eso este no es un eje no es un programa de gobierno, es un eje que se debe de cumplir a corto, mediano y largo plazo. Sustituir la red de agua implica darle agua suficiente a los de Iztapalapa, a toda la población, porque se pierde el 40%. O sea, si regresamos a través de la red del 40%, hacemos sustentable el flujo del agua con que no haya fugas de agua. Y entonces vas a tener, en lugar de tener tandeo, vas a tener por la red, con lo que recuperemos en principio. Segundo, la vas a tener más limpia porque el tubo plástico es más limpio que el asbesto, que es cancerígeno además, y los flujos son mayores. Simplemente lo que se tiene que plantear en Iztapalapa es que repongamos toda la red en un plan, no va a ser de inmediato, pero de veras, porque muchos gobiernos llegan y dicen, pues sí, vamos a reponer no lo ven desde el punto de vista de la sustentabilidad, lo ven como rentabilidad política. Y entonces le voy a meter en la red a la colonia fulana de tal, la voy a cambiar un tramo para quedar bien con mis cuates que son de mi equipo. No, entonces tenemos que hacer un plan donde las 8 zonas territoriales tengan un proyecto progresivo de reposición de la red de agua y la red de drenaje que permita que subsista las fugas, que subsista a las grietas y que permita que el agua que se pierda ya no sea tanta y tampoco se vaya al drenaje como sucede actualmente. Ese es un tema frontal, sustancial en materia de sustentabilidad. Y ahí viene donde hace rato les dije, ¿qué vamos a hacer en nuestra casita? Nuestros jardines, un pedacito de jardín. Con eso le vamos a mandar agua al subsuelo. Si las 500,000 viviendas en Iztapalapa hacen un cuadrito y le meten en el año de lluvia, le meten suficiente, vamos a recuperar el sistema. No necesitamos mucha ciencia. ¿Y eso cómo se hace? Pues promoviéndolo, sabiendo que es sustentabilidad. Luego, en las unidades habitacionales de Iztapalapa, vamos a plantear la captación de agua pluvial, también en las casas, pero en las unidades habitacionales tenemos que plantear un proyecto progresivo de captación de agua pluvial. Nada más en Iztapalapa llueve 5 meses al año. Con que captáramos esa agua y mandáramos al subsuelo, vamos a recuperar 3 meses sin pagar agua. Así de sencillo. ¿Qué se requiere hacer? Un método de reconversión en las unidades habitacionales que ni una fue hecha para captación de agua pluvial, mucho menos para pozos de infiltración, y por lo tanto, este es uno de los temas más importantes para Iztapalapa, el tema de la sustentabilidad, porque si le mandamos agua desde las unidades habitacionales, ¿saben cuánta gente vive en las unidades habitacionales? 700,000 personas en Iztapalapa, casi la mitad de la población. Entonces, ¿qué está pasando? Las cisternas ni se usan porque no hay agua por la red, se están cuarteando porque se están hundiendo, y entonces tenemos que recuperar el subsuelo a través de un esquema de captación de agua pluvial durante los meses de lluvia, y eso tiene que ver con la sustentabilidad. En el caso de las casas unifamiliares, tenemos que plantear el sistema de reciclamiento del tlaloque, que la gente, por sus recursos y porque el gobierno puede ir apoyando de manera gradual, pueda poner su tlaloque, donde ponga 2 tinacos, capte el agua de lluvia y la esté utilizando, o haga su cisterna. Eso es más costoso, pero hay que empezar por readecuar las azoteas de cada uno de donde vivimos. Miren, ahorita en el temblor visitamos 19,000 casas. La mayoría de las casas que visitamos estaba dañada por humedad de la lluvia y no porque la grieta o el temblor la haya lastimado. ¿Qué sucede? Que no hemos sabido reutilizar nuestras azoteas y se dañan las viviendas por humedad. Necesitamos reconvertir la vivienda a azoteas
de captación de agua pluvial que puedan meter al subsuelo y que podamos utilizar 3 meses agua de lluvia para que no nos cueste. Eso muchos me dirán, pero eso cuesta mucho. No, es que no se trata de que todo lo ponga el gobierno, porque entonces no estamos enseñando a pescar. Lo que tenemos que es tener una política pública en materia de sustentabilidad que vea todo eso y que lo vaya cumpliendo paso a paso y que siente las bases de una delegación más sustentable ahora, mañana y más hacia el futuro, donde las nuevas generaciones puedan sentirse, y esto lo hago por eso también, no invento el hilo negro, todo esto que estoy diciendo lo he retomado de las ideas de los ciudadanos, es decir, ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Una delegación en crisis económica, una delegación en crisis humanitaria, una delegación en crisis ambiental, una delegación en todas las crisis la estamos dejando, así no la han dejado. Es momento de parar y decir vamos por una nueva Iztapalapa. Entonces, ese es el tema de sustentabilidad, lo vamos a ir pregonando, implantando, y como ustedes ven, es una plataforma, no es un programa de gobierno, es una plataforma de largo plazo. Otro eje, una delegación más ciudadana. ¿Qué significa más ciudadano? Nosotros necesitamos incorporar sin miedo a los procesos de definición de gobierno a los ciudadanos. Y entonces yo les he comentado varias propuestas donde estamos incorporando a los ciudadanos. Miren, ahora todos los políticos tienen miedo a que la gente participe. Yo no tengo miedo porque siempre he participado con la gente y sé que la gente es generosa conmigo y es generosa y solidaria. Si nosotros le aplicamos cultura de paz y empezamos a aplicar los rubros, va a haber una alta participación, porque yo conozco muchos niños y muchos adultos que dicen, ¿cómo puedo hacer un jardín en mi casa? ¿Cómo puedo hacer una maceta? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo puedo hacer mil cosas? Entonces, ¿qué vamos a plantear? Esto tiene que ver con el otro eje, que es el de más saludable. Nosotros vamos a proponer una de las propuestas más bonitas que he aprendido con la gente. Vamos a proponer estilo de vida saludable. ¿Por qué nos dicen tanto en la televisión que está estilos de vida solamente para los ricos? Nosotros debemos de tener un estilo de vida saludable. ¿Qué implica? Que hay que combatir el sedentarismo de entrada, el consumo de tabaco, alcohol, drogas. Ahí empieza la participación de la gente. Y entonces vamos a crear el programa de estilo de vida saludable. En el estilo de vida saludable el eje central es la prevención, que no cuesta nada. No cuesta nada. Y entonces en la prevención vamos a provocar que los ciudadanos participen en la prevención de su salud. Hoy por hoy tenemos una epidemia en Iztapalapa, no lo vamos a negar, ni que se enoje el secretario de Salud, pero tenemos una epidemia de diabetes, hipertensión, osteoporosis, porque hace 30 o 40 años debieron haber impulsado el estilo de vida saludable. No es nada más el estilo de vida como se quiere pregonar en los medios de comunicación, una chamarra de marca, unos zapatos de marca, un reloj de... Eso no. El estilo de vida empieza por reconocer que es preventivo, y el estilo de vida saludable. Y el preventivo implica necesariamente reconocer que el tabaco, el alcohol y las drogas son un flagelo en Iztapalapa que nos está generando muertes, enfermedades y obviamente adicciones. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? En la delegación debe de haber como 500 funcionarios que tienen un buen salario. Yo lo hago ya con mis compañeros que son funcionarios, tienen responsabilidades de atender a la gente. ¿Qué deben de hacer? Tienen que ir a las colonias, provocar la participación de la gente, de los ciudadanos, en que salgan a hacer media hora de caminata. Voy a poner un funcionario por cada colonia y van a sacar a la gente, invitar a la gente a caminar. 30 minutos. Ya empecé desde hace tiempo a uso de la bicicleta, pero como es más difícil la bicicleta, pero la vamos a promover, es básico caminar, porque no se requiere hacer mayor esfuerzo más que utilizar su fuerza. ¿Qué les vas a tomar brevemente, por favor? Dale a tus generales. Buenos días. Miren, lo que dice el licenciado es muy importante.
lo más importante es prevenir. ¿Y qué vamos a tomar? Signos vitales, presión arterial o tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, glucosa, saturación de oxígeno y todos los signos vitales que tenemos para prevenir una enfermedad cardiovascular, como dice el licenciado, o un accidente cardiocerebral. Por ejemplo, la tensión arterial, todos sabemos que se le llama la muerte silenciosa, no hay síntomas, a veces no hay síntomas. Yo me he percatado en las calles que he tomado la presión y mucha gente no sabe que es hipertensa. Tiene un rango de 180 en la sistólica y en la diastólica tiene 110, quiere decir que ya es una persona hipertensa y no se dan cuenta. Entonces, el caminar con la gente y tocar las puertas, nos damos cuenta que mucha gente tiene rangos en los signos vitales sumamente altos y no se han dado cuenta. Entonces, esto es muy importante, como dice el licenciado, prevenir. Esto se le llama primer nivel en salud, porque hay primer nivel que son los centros de salud, pero mucha gente de nosotros ni siquiera va al centro de salud a checarse mínimo la presión, sino que nos damos cuenta cuando realmente ya nos caemos, cuando nos sentimos mareados. A veces cuando nos sentimos mareados, créanme que tenemos altos índices de triglicéridos y colesterol. El caminar es lo que nos da esta vida, este estilo de vida saludable. Así es de que yo sugiero que mucha gente nos dé la oportunidad de entrar a sus calles para poder tomar todos estos signos vitales. Muchas gracias. Y entonces ahí juega un papel determinante la participación ciudadana, de que salgamos a caminar, salgamos con nuestros animales de compañía, nos hace más humana, nos hace más sustentable, pero en lugar de engañar a la gente con una despensa, vamos a atender de manera preventiva y el funcionario se encargará de ir a caminar, de promover la caminata en la calle y invitar a la gente a que camine y ahí ir tomando. ¿Qué vamos a hacer ahí para que haya una respuesta? Vamos a pedirle a los ciudadanos que son médicos, que son enfermeros, que nos ayuden, pero vamos a hacer un convenio con la UNAM para que la Escuela Nacional de Enfermería venga a Iztapalapa y pueda estar haciendo este trabajo. Y tercer elemento, vamos a poner una nutrióloga. Una nutrióloga no va a poder ir diario, pero sí va a poder ir cada 8 días a cada colonia para que les recomiende, bajo la lógica de su alimentación y su padecimiento, qué dieta es para combatir la obesidad, pero también para prevenir las enfermedades y para estabilizar y tener una mejor calidad de vida de las enfermedades que se tienen. Eso es participación ciudadana. Si la gente no sale, se viene abajo. Si los funcionarios se confunden y piensan que son líderes políticos o sociales, ya no sirven. El funcionario debe de ser un acompañador, un escuchador de los ciudadanos. Vamos a acabar con el modelo de presupuesto participativo, eso no sirve. La delegación no los ejerce completamente. Vamos a transformarlo en ese tipo de cosas para que la gente pueda vivir en mejor calidad de vida a través de que sí sean procesos de participación social muy incluyentes, pero orientar el recurso donde el ciudadano te lo ejerce. Hoy por hoy hay mucha queja del presupuesto participativo, porque se dice que no se ejerció. ¿Y por qué no se ejerció? Porque su lógica está muy limitada a que ven solamente cosas urbanas, cuando hoy tenemos que meter en el presupuesto participativo la salud colectiva de una colonia, de que no se nos muera una persona abandonada porque nadie sabe, porque está solo, porque le quieren quitar su casa, porque ya no ve, ya no escucha, y no hay una autoridad ni un vecino que atienda, porque se nos cambió la visión humana, perdimos la visión humana, ya no nos sorprende nada. Nos debe de sorprender que una persona se esté enferma en su casa sin una atención y sin el acercamiento de un ciudadano. Entonces la participación ciudadana no es solamente fundamental, no es solamente hacer una delegación más ciudadana, sino que haga acciones que redunden en beneficio del colectivo y no solamente, tú estás conmigo, te beneficias, tú no estás, te voy a fregar. Eso ya se debe de acabar, debe de ser para todo, universal. Por eso lo que proponemos, si al funcionario gana un buen salario, pues ya no lo tenemos que pagar, que vaya a la colonia todas las tardes a su colonia
y que invite a la gente a caminar, vayamos capacitando, vayamos creciendo en este sentido, hasta que logremos una nueva forma de relacionarnos y podamos consolidar como política pública lo que se llama ciudadanía activa en todo el mundo, donde participe y reclame y exija que las cosas también sean hechas de calidad en Iztapalapa. ¿Por qué vamos a seguir teniendo? ¿Por qué vamos a tener en Iztapalapa? ¿Saben cuánto presupuesto logró Yanet este año con otros diputados? 5,200 millones de pesos para Iztapalapa. No alcanza per cápita cada uno, pero hay que distribuirlo de manera mejor. Y entonces, ¿qué vamos a recibir? Servicios de tercera. Yo he escuchado varias administraciones que dicen, hay como 90,000 luminarias en Iztapalapa. Y entonces el ciudadano dice, pues que me ponga mi luminaria, y supuestamente la repararon, pero están apagadas. En todas partes donde vamos están apagadas, entonces ahí es donde quiero a los ciudadanos, para que se conviertan en críticos de esa luminaria. Y entonces nos vamos contra la empresa y contra el funcionario que haya comprado luminarias de ínfima calidad, pavimentos de ínfima calidad. ¿Por qué debemos de tener todo chapopote cuando podemos tener concreto hidráulico que permee? Y entonces ese cambio también tiene que ver con la sustentabilidad y con la participación ciudadana. Entonces, bueno, esa es una Iztapalapa más ciudadana, más habitable, una Iztapalapa más habitable. ¿Qué significa más habitable? ¿Qué necesitamos para que sea Iztapalapa más habitable? Porque miren, lo que yo no estoy de acuerdo, y se los digo, yo no estoy de acuerdo que a mi hermosa y mi amada delegación, más allá de lo que quieran, le digan Iztapalacra. Yo no estoy de acuerdo. Y cuando lo oigo decir, hasta a mis compañeros les digo que respeten a nuestra identidad, porque nosotros somos una delegación que tiene una historia. Que no la conocemos todos es otro problema, pero tiene un origen muy potente. Pero además nos quisieron a utilizar de basurero, de cárcel, de todo lo que no servía en la ciudad nos quisieron a utilizar. Sin embargo, creció la delegación, hoy somos 2 millones. ¿Por qué vamos a aceptar que nos digan que Iztapalapa es Iztapalacra? ¿Están de acuerdo en eso? Eso cambiémoslo, digámosle a la gente que no estamos de acuerdo, y ahí empieza la habitabilidad. ¿Cómo queremos nuestra casa? Que sea confortable, que sea amable, que haya calorcito humano. Eso necesitamos generar en Iztapalapa, y implica necesariamente reconocer que Iztapalapa perdió su habitabilidad. ¿Por qué? De entrada, cuando queremos venir a Iztapalapa, decimos, puta, pues vamos a ir a Iztapalapa, pues nos pueden robar, eso lo tenemos, ese estigma lo tenemos que quitar, diciendo las cosas positivas e importantes de Iztapalapa. Y entonces, para que Iztapalapa sea habitable, necesitamos quitar esos estigmas y replantearnos que Iztapalapa hay de todo. Hay iglesias, centros culturales, hay gente buena, la mayoría, porque si todos fuéramos malos, pues estaría cañón. Pero lo más importante para declarar que es habitable Iztapalapa es que todos salimos a trabajar a la ciudad y le damos vida a la ciudad. Y al regresar a Iztapalapa necesitamos entrar en una zona de confort donde digamos, esta es mi casa, y que puedes venir a mi casa porque es habitable. Para ello necesitamos generar una transformación en la infraestructura urbana de Iztapalapa, que también se tiene que modificar. Ya manejé uno. Tenemos que ir planteándole a los gobiernos que vienen que el concreto, ese concreto negro horrible que está ahí, se transforme en concretos de filtración de agua, con jardines y con equipamiento que le haga agradable la visita a la gente en Iztapalapa, y no hoy lo que estamos viendo, porque ustedes ven, pueden reencarpetar, pero a los 2 o 3 meses está igual de hoyos. ¿Por qué? Porque la tecnología para Iztapalapa debe de ser buena y de calidad, y no es de calidad, y eso lo debemos de cambiar para que Iztapalapa sea habitable. Debe de haber semáforos para evitar que la gente sea accidentada, y vamos a crear, aquí me voy a adelantar, ¿cómo necesitamos ser habitable Iztapalapa? Que no haya muertes ni personas lesionadas por accidente de tránsito. Eso la hace habitable. Hoy por hoy, para que tengan ustedes un dato, mueren 19,000 personas por accidente de tránsito, y una parte importante fallece en Iztapalapa, y un número incuantificable de personas queda con discapacidad y revienta, despedaza a su familia cuando
fallece o cuando queda en discapacidad por un accidente de tránsito. En el mundo existe el programa de Visión Cero Accidentes. Yo lo impulsé desde la Secretaría de Movilidad como subsecretario, y en Iztapalapa vamos a crear el área de Visión Cero Accidentes para la seguridad escolar y para proponer que en las escuelas se imparta el programa de seguridad vial, para que todo el mundo sepa que vamos a tener que convivir 500 vehículos y un montonal de transporte público, pero sepamos que hay seguridad al cruzar, que hay seguridad, que se van a parar, que van a respetar el reglamento de tránsito, y esto implica necesariamente crear el programa de Visión Cero Accidentes en Iztapalapa. Se llama Visión Cero, para hacer más habitable nuestra delegación y que el número de muertes y de personas con lesiones por razón de un accidente baje enormemente. Y particular, vamos a crear, se llaman distritos escolares. En Iztapalapa hay escuelas, en Iztapalapa hay cerca de 1000 escuelas, 4000 escuelas. Esas escuelas deben de tener un distrito de seguridad vial para evitar. ¿Ven qué sucede actualmente? En la práctica sucede que llegan los padres de familia y acordonan la escuela para evitar lo que sucede. Necesitamos hacer un trabajo con los vendedores ambulantes de ahí para que también vendan productos de calidad, nutritivos, en lugar de solamente chatarra. No estamos en contra de ellos, pero se tiene que cambiar eso. El circuito escolar tiene que garantizar seguridad vial, tiene que capacitar a los padres de familia para hacer señalización, tiene que poner trafitambos para evitar el flujo de vehículos donde hay riesgo, tiene que ordenar el transporte para que el transporte y los comerciantes para que los niños utilicen la banqueta, y eso implica hacer una delegación más habitable. Entonces son un conjunto de rubros que tienen que ver con Iztapalapa más habitable. Es muy bonito para mí, porque todo lo que estoy planteando tiene un efecto de círculo virtuoso que genera sinergia. Un Iztapalapa más cultural. ¿Ustedes ven que no podamos traer a Andrea Rieu a Iztapalapa? Yo soy un hombre de lo imposible, atrevido. ¿Ustedes creen que no podamos traer a los Rolling Stones a Iztapalapa? ¿Ustedes creen que no podamos traer a la NFL a Iztapalapa? ¿Ustedes creen que no quieran venir los equipos de fútbol profesional, si no hacer un estadio? Eso no me importa, pero que vengan a dar clínicas de fútbol para los niños. ¿Ustedes creen que no puede venir las grandes orquestas del mundo, los grandes trovadores, que venga Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, que vengan los artistas plásticos a Iztapalapa? Queremos que vengan. Estamos entonces en una Iztapalapa más cultural. ¿Y cómo lo debemos de hacer? A los funcionarios les da miedo porque dicen eso cuesta. Pues alguien que lo ponga, también el gobierno de la ciudad que ponga, y que vengan, y les vamos a pedir a esos artistas pues que hagan su labor social y cobren lo menos posible porque no hay tanto dinero, pero yo me voy a poner esa vocación de traer espectáculos importantes a Iztapalapa. Si llegan al Zócalo, ¿por qué no van a venir aquí? ¿Por qué no traemos el Festival de las Culturas Amigas, lo traemos a Iztapalapa? ¿Por qué no traemos el Festival de las Culturas Autóctonas que también se pone en el Zócalo? ¿Por qué no lo traemos a Iztapalapa? ¿Por qué no? ¿Por qué no vienen y hacen una presentación de los vehículos estos de Fórmula 1 a Iztapalapa? Pues alguien tiene que ir a hablar con los señores que son de la Fórmula 1, alguien tiene que ir a hablar con las empresas que promueven la cultura a gran escala y decir: en Iztapalapa no nos alcanza para esto, pero ayúdanos y ponemos una parte, pero queremos espectáculos de primer mundo. Que no tenemos un lugar, pues hay que adecuar el lugar temporalmente para que pueda haber un espectáculo. No tenemos una Arena México como en Azcapotzalco, o sea, que caben 10,000, 15,000 gentes, no la tenemos, pero tenemos nuestro parque en Santa Cruz Mellehualco, tenemos el parque Cuitláhuac, tenemos infinidad de lugares donde podemos traer espectáculos de primer mundo, pero eso es lo macro. Entonces, un hombre atrevido como yo, y que sé que voy a llegar a ser gobernante, va a plantearse que los mejores eventos del mundo puedan venir a Iztapalapa, porque no es lo mismo ir
No es lo mismo ir al Auditorio Nacional que venir a Iztapalapa. Allá los que van pueden pagar, pero acá no se puede pagar eso. Y no queremos tampoco que nos regalen, pero que haya precios populares para que la gente vea los espectáculos del mundo, los vean aquí en Iztapalapa. Entonces necesitamos abrir Iztapalapa a la cultura universal, a la cultura nacional, a la cultura de la ciudad, desde las culturas prehispánicas, que hay muchas, hay que ponerlas en boga, hacerlas fuertes, porque la diferencia de que aquí venga y toque un grupo, o dance un grupo autóctono mexicano, es que aquí somos 2 millones, y siempre va a tener un punch. Entonces necesitamos promover nuestra cultura regional, nuestros artistas plásticos, nuestros pintores, nuestros urbanistas, nuestros compañeros que hacen grafitis y que hacen profesionalmente grafitis, todo eso incorporarlo en un proceso de gobierno, primero de participación ciudadana voluntaria y después generar nuevos valores que puedan ir a poner otros lugares, porque aquí tenemos artistas de la talla internacional como Pancho Cárdenas y algunos otros más que pueden dar un cambio radical a la visión de Iztapalapa. Entonces los vamos a convocar a todos ellos, pero también vamos a convocar al jefe de gobierno en turno a decirle, necesitamos que vengan espectáculos de primer mundo a Iztapalapa y la gente, digamos, ¿por qué no tener un concierto navideño de 10,000 personas, donde venga una buena orquesta a hacer villancicos y cantos navideños, hermoso, donde la gente pueda convivir, pueda estar observando? ¿Por qué no? Porque nos quisieron acorralar como Iztapalacra. Ahí es donde radica la baja autoestima de Iztapalapa. Ese es el nivel grande, medio y regional. Pero también, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Una cosa que tiene un efecto horizontal, transversal. Vamos a crear 8 orquestas sinfónicas en Iztapalapa en los 3 años de gobierno, para niños y para adolescentes. Eso es muy sencillo, miren. Porque dicen, estás bien loco, no vas a tener dinero para eso. No se trata de tener dinero. Primero hay que tener la iniciativa y ser creativos. Miren, yo decía, ¿cuánto gana un jefe delegacional? 70,000, 80,000 pesos, no sé cuánto gane. Le preguntaba a los músicos del grupo Clase, que son mis amigos, le preguntaba a Felipe, ¿cuánto cuesta un instrumento? Baratito, ¿no? O sea, primero baratito. Me dice, 500 pesos en promedio. ¿Cuánto nos vale 1,000 instrumentos entonces? 500,000 pesos. ¿Cuánto gana el delegado o la delegada? 70, 80,000. ¿Para cuánto nos alcanza? Quiere decir que si yo donara mi salario de veras, lo podría donar para comprar instrumentos, pero como cuestan 500,000 pesos 1,000 instrumentos, por 8 zonas territoriales, entonces quiere decir que nos cuesta 4 millones de pesos tener 5 por 8, 40, 4 millones, para tener 1,000 instrumentos musicales por zona territorial. Son 8 zonas territoriales. Y luego le vamos a pedir a los músicos de Iztapalapa, que muchos se han acercado conmigo, que empiecen a enseñar música a los niños en su barrio sin que cobren. Hay muchos que me lo han dicho, yo puedo ayudar 2 horitas y te enseño a tocar el contrabajo, la guitarra, el violín. Y entonces la idea es que, parece utópico, ¿verdad? Porque así yo soy de utópico, pero en muchos países ya se ha logrado crear orquestas sinfónicas. Y en Iztapalapa no podemos hablar, a este niño sí le vamos a dar que estudie música, y a este no, porque él está conmigo y este no está conmigo. Eso se tiene que acabar. Tenemos que crear la orquesta sinfónica de la territorial. ¿En cuál territorial estamos? Estrella. 1,000 niños que se inscriban, 1,000 instrumentos musicales, y los maestros que sean los músicos de Iztapalapa, que nos donen sus 2 horas, hasta que podamos crear un sistema escolarizado para hacer músicos a los niños y a los jóvenes desde muy temprana edad, y en lugar de que anden deambulando. Esto también me refiero a la música particularmente, pero pues es en el deporte. También tengo mi propuesta para el deporte y para actividades recreativas, hasta jugar dominó, jugar damas chinas, hula hula. Todo eso lo vamos a hacer como lo hacíamos cuando éramos niños, retomar el espacio público en la calle para poder sacar a la gente, en lugar de andar regalando despensas grotescamente a la gente que no sirve para nada. Ojalá y que todos los de Iztapalapa tuviéramos una despensa cada mes, que los más afectados tuvieran una despensa con carne y con
con muchas cosas como se hace en otros países, pero no lo vamos a lograr eso. Entonces lo que sí necesitamos es generar una plataforma sustentable, justa, que permita que los chavitos estén ocupados aprendiendo música, en lugar de estar solamente viendo, activando, tomando piedras, inhalando cocaína o viendo la violencia que pasa en la calle. Todo esto, ¿dónde lo vamos a hacer? En la calle. Vamos a tomar la calle. Primero vamos a empezar en la calle, así se empieza todo. Porque no vas a tener un salonzote para tener mis niños, no vas a tener una carpa, pero la gente va a empezar a apoyar. Ahí viene la participación también de la ciudadanía cuando le dices, va por 1000 niños. No, pues ya no rebasó, pues ni modo, vamos a aguantar y 2 ciclos, y al otro, que estudien 3 meses y luego otros 3 meses. Vemos cómo lo vamos haciendo, planificado, pero hay que tomar la iniciativa, y eso nos cuesta. Comprar instrumentos musicales es muy bajo, contra 5,000 millones de pesos comprar instrumentos musicales. Entonces, ¿para qué regalas una despensa cuando puedes cuando puedes crear formación musical a los niños de a de veras? Y no les digo, ¿de dónde saqué esta idea? Porque me pueden criticar. Está loco, Alfredo, como una orquesta sinfónica en cada territorial. Pues nosotros somos un estado. Tenemos 170 niños que son músicos en Iztapalapa. Hemos hecho 5 conciertos y son de Iztapalapa. Y lo único que les pusieron fue un maestro y un instrumento musical. Y los niños hoy dan conciertos de primera calidad porque ya lo dieron para nosotros y nosotros los patrocinamos y los apoyamos a través de la diputada Janet y logramos hacer conciertos, y ahí está la idea. Si ellos pudieron, ¿creen que no podamos? Entonces necesitamos crear las orquestas sinfónicas en cada una de las zonas territoriales en Iztapalapa. ¿Qué significa también el tema cultural? Como ustedes pueden ver, Iztapalapa no tiene política cultural. Entonces, ¿qué significa? Que ya en tu plataforma de gobierno tienes que crear una política pública de cultura. ¿Qué significa una política pública de cultura? Que haya presupuesto, haya infraestructura y fundamentalmente algo que no necesita de dinero, voluntad política para crear una política pública que pueda llegar ¿hasta dónde? Hasta el barrio, la colonia, la unidad habitacional, el pueblo. ¿Y qué significa ello? Yo le decía ayer a los señores, a las personas de la tercera edad con las que estuve ensayando danzón, que cuando hagamos la orquesta sinfónica y empiece a tocar, después vamos a crear las danzoneras, para que todos los adultos mayores no escuchen música, solamente música grabada, sino pueda haber orquestas de chavitos tocando danzón en los barrios y en los pueblos. Hagamos el danzón del barrio, el danzón, un danzón al corazón, y eso solamente necesitamos desatar la sinergia a través de crear lo que son las orquestas sinfónicas, y de ahí todas las expresiones culturales que hay en Iztapalapa tenemos que incorporarlas, no en un consejo cultural, porque esos no sirven, se burocratizan, nada más llegan los que más saben, sino lo que necesitamos es promover que todos los que hagan algún tipo de cultura no la vengan y la hagan aquí a la plaza principal de Iztapalapa. No nos interesa. Nos interesa que llegue la gente ahí a la plaza, sí, y que haya cultura ahí, pero lo que me interesa es que la cultura llegue al barrio. Si no llega a la colonia no va a servir, no vamos a transformar, y eso no hay dinero que alcance. Lo que necesitamos hacer es que los artistas de Iztapalapa puedan dotar de su creatividad y su arte a la gente en la misma Iztapalapa. Entonces es la plataforma Iztapalapa más funcionarios. Si no somos amables, si somos arrogantes, se tienen que ir. O sea, el funcionario que no tenga vocación de servicio y atienda con calidez y con calidad y con respeto a los ciudadanos, se tiene que ir. No puede haber un pueblo que mande pagando con sus impuestos y un gobierno arrogante, un gobierno que esté subido en su loma. Y entonces el primero que debe de poner el ejemplo para una delegación amable debe de ser el alcalde. Y les voy a decir una cosa, el alcalde no puede simular que hace audiencia pública. No, todos los funcionarios tienen que hacer su audiencia pública porque van a estar, después de las 6 de la tarde van a estar en la colonia. Y entonces, ¿qué va a pasar con el funcionario?
va a detectar que hay un bache, va a detectar que una luminaria apagada, va a detectar que el drenaje está mal y va a detectar algo más importante, qué está pasando en la casa. Va a llegar la gente, oye, es que ayer, por poner un ejemplo, me quieren quitar mi casa y me vinieron y ya me golpearon 2 veces. Entonces el funcionario tiene que decir, ¿y por qué? Y entonces canalizarlo, atenderlo con respeto y darle una alternativa de solución, porque nosotros tenemos que ser, para ser amables necesitamos ser un gran gestor. Yo he sido toda mi vida gestor. Y entonces lo que tengo que hacer, lo que no sé, lo tengo que inventar. Y lo que tenga que inventar, lo tengo que crear para resolverle el problema a la persona o darle una alternativa de solución. Esa es amabilidad. Y no, pues ya no es mi problema, ese es del gobierno de la ciudad o del gobierno federal. Debe de haber una instancia de coordinación con los gobiernos para canalizar a la gente, para llevarlos a la Procuraduría, para llevarlos a la Secretaría de Seguridad Pública, y entonces eso empieza con esta propuesta que hice, de un funcionario en cada colonia después de las 6 de la tarde, que también recoja la demanda. Les voy a poner otro ejemplo, la violencia contra los adultos mayores y contra las mujeres en las casas. ¿Cómo lo vamos a detectar? Con ese funcionario. ¿Cómo lo vamos a canalizar? Pues aquí tenemos un centro de justicia para las mujeres y tenemos el FUCAM, pero la gente no sabe. Y entonces cuando llegue el problema, con amabilidad tenemos que proponerle a la persona que lo canalizamos al centro de justicia de mujeres si es violencia contra las mujeres o contra las niñas. Si es un tema de salud, lo canalizamos al FUCAM o a los centros correspondientes de salud. Y si es un tema judicial, lo tenemos que canalizar a la Procuraduría. Y si es un tema laboral, porque surgen muchos, tendremos que hacer las gestiones para que se atienda. Y entonces ese funcionario no es solamente el delegado o el alcalde que esté en el barrio, en la colonia. Ahí debemos de estar diario y no simular las audiencias que solamente se atienden a 100 personas, a 50 personas, sino que desde abajo estemos atendiendo hacia arriba a la gente con un elemento básico que es amabilidad. Y esto transformarlo en que los ciudadanos también establezcan sus relaciones de amabilidad. ¿Para qué? Para detectar todo lo que sucede en una vivienda. Eso es lo que debe de interesarnos. Atender con amabilidad a la familia, porque la familia tiene muchos padecimientos. Hace rato lo decía, siempre la gente viene y me busca y me dice, ayúdanos porque está muy enfermo y estaba solo, está abandonado. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a detectar? Y esa persona que está ahí abandonada, esa sí necesita una despensa. Esa sí necesita un apoyo médico. Esa es la que necesita, no decirle a una persona que tiene sus facultades y que no tiene problemas ni económicos, decirle, te doy una despensa para que estés conmigo. Quien necesita una despensa es el que está abandonado, el que no tiene ingresos, el que está postrado porque está enfermo. Y eso implica una visión humana del servidor público. Entonces queremos una delegación más humana, hasta con los animales y con nuestra flora y nuestra fauna que hay en Iztapalapa, que le hemos olvidado. Yo les decía ayer, tenemos que cuidar todos esos pajaritos que hay aquí. Tenemos que evitar que se nos mueran por una plaga, por una enfermedad. Y esa es parte de una relación amable entre la naturaleza y el funcionario público y los seres humanos. Como les acabo de decir, yo quiero ser un gran gestor de la comunidad de Iztapalapa. Porque aquí necesitamos esos 5,000 millones, pero necesitamos que vengan más. Y entonces, y más no se miden porque nos manden más presupuesto, sino porque en este proceso el gran gestor ayude a que en todos los procesos de gobierno la gente esté incluida. Entonces, les voy a decir una cosa que tiene que ver con la educación, que vengo planteando para las mujeres. En Iztapalapa no podemos seguir aceptando que siendo más de la población de Iztapalapa mujeres, no estén incluidas en los procesos de producción, de enriquecimiento y mucho menos en los educativos. ¿Qué necesitamos plantearle al gobierno federal? Que en Iztapalapa haya un internet donde todas las mujeres, parto primero de las mujeres, todas las mujeres sean incluidas en terminar su primaria, su secundaria, su preparatoria o su licenciatura si la dejaron trunca. Pero no les vamos a pedir que nos abra una escuela en Coyoacán. ¿Para qué? Si lo que necesitan las mujeres es tener al modo la forma de capacitarse, porque tienen que cuidar a su familia, porque tienen que cuidar a sus hijos. Lo que necesitamos es una herramienta como el internet que nos permita que todo mundo pueda terminar lo que truncó en su destino y que nadie se quede, y particularmente las mujeres, porque eso implica combatir de manera más consciente la violencia contra las mujeres y la marginalidad económica en todas sus dimensiones.
porque la violencia contra las mujeres implica la falta de inclusión en los procesos de desarrollo de una delegación como la de nosotros. Y como nos vamos a desarrollar ahora, vamos a sacar adelante Iztapalapa, necesitamos empoderar a las mujeres como más de la mitad de la población, y a los demás nos necesitamos acompañar a las mujeres en un proceso de crecimiento. ¿Qué significa eso también? Que en el proceso de producción en Iztapalapa necesitamos que la mujer siempre esté vigente, pero también otro sector de la población, los adultos mayores. Tenemos en Iztapalapa 80,000 adultos mayores, no tienen ninguna alternativa, no tienen salida, no hay nada para ellos. Necesitamos incorporarlos en el proceso educativo, en el proceso productivo y en su trato humano que ya mencionamos, y en el trato de salud que también mencioné hace un rato. Y eso pasa porque niños, jóvenes y adultos tengamos las mismas oportunidades, seamos incluidos en los procesos educativos y de producción. En Iztapalapa tenemos un número muy grande de chavos que desertan de la primaria, de la secundaria y de las preparatorias por razones económicas. ¿Eso cómo lo vamos a parar? Generando una palanca de desarrollo económico que ahorita se las voy a comentar, pero parte fundamentalmente implica que todos debemos de ser incluidos, y entonces la delegación tiene que buscar herramientas y traerlas de políticas públicas de afuera y poder imponer modelos como el internet, donde la gente se pueda educar y cultivar y también capacitar para el empleo. Yo ya hice capacitación vía internet por el empleo, capacité no sé cuántas gentes, y eso le sirve a la gente para tener una visión de que el internet es una alternativa, pero debemos de ser incluidos en el internet. Y entonces la delegación no podrá poner internet en todas partes, pero sí tenemos que pedirle al gobierno federal que nos trate como un estado, como si fuéramos un estado. Ese es el otro cambio. ¿Por qué como un estado? Porque Iztapalapa viven 2 millones de habitantes, hay 3 estados que solamente tienen esa población, hay estados que miden lo mismo que nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a seguir siendo tratados de manera marginal cuando tenemos un potencial bárbaro y una población que requiere ser incluida en todos los procesos de producción y de desarrollo para que estemos en igualdad de circunstancias? Porque la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Y entonces, ¿por qué hay una desigualdad? Porque lo hemos permitido. Por eso no aceptemos Iztapalacra. Ahí empieza el tema de querer minimizar a nuestra delegación, porque sí hay problemas, sí hay delincuencia, sí hay homicidios, pero no toda la gente es mala, toda la gente quiere progresar. Es más, los que venden droga, los que son delincuentes, cuando yo he conocido en colonias que llegan y dicen, yo quiero que mi hijo haga ejercicio, yo no quiero que mi hijo sea delincuente, yo no quiero que se drogue, también ellos quieren que sus hijos salgan adelante. Y entonces tenemos que crear la generación incluyente en Iztapalapa de cambio y de transformación para mejorar las condiciones a mediano plazo y no esperar a lo que han hecho muchos funcionarios, hacer creer que va a llegar el pescado, va a caer del cielo. No, tenemos que enseñar a pescar, y un elemento fundamental es un Iztapalapa más incluyente. Fundamentales de largo plazo, de transformación de fondo de Iztapalapa, de sus relaciones, y que si esto lo logramos desde un gobierno democrático con visión de futuro moderno, porque vamos a transformar Iztapalapa y vamos a eliminar la violencia, vamos a mejorar una mejor relación, que eso es básico. Y hace rato se me olvidó comentar un tema sobre la basura, sobre los residuos sólidos. Miren, hay una ley de residuos sólidos que tiene que ver con la sustentabilidad. En Iztapalapa las cantidades de basura que se generan son inmensas, pero todavía nos falta mucha cultura de reciclamiento o de separación. Nosotros vamos a plantear, ya lo hice, que lo hizo aquí, tengo mi compañero Ramón, por ahí anda, ¿no está Ramón por aquí? Con él empezamos a dar la capacitación para aprender a separar la basura, porque sí está complejo. Y luego el sistema de recolección de basura no tienen claro, los mismos camiones no tienen claro cómo reciclar la basura. Pero lo que yo estoy proponiendo es, además de reciclar la basura, es crear cooperativas en las colonias. Que la gente que no tiene empleo, la delegación patrocine crear cooperativas y crear centros de reciclamiento de la basura, especialmente para que la gente pueda reciclar el PET, cartón y algunos otros productos que
permita también ayudar a la economía. Pero la basura no es basura en el sentido estricto si sabemos reciclarla. Entonces, nosotros vamos a crear en cada una de las 8 zonas territoriales el Centro de Capacitación para el Reciclamiento y Creación de planta productiva para hacer valer la basura. Porque hoy por hoy mucha gente se dedica a recolectar lámina, latas, PET y muchos productos, pero hay un sistema de control de precios que impide que tengan una ganancia más adecuada. Esto tiene que ver también con la generación de empleos, y en unos días los voy a invitar porque vamos a inaugurar, bueno, ya la inauguramos, pero va a llegar la maquinaria para la trituración del PET, ahí en el Peñón. Este es parte también del trabajo que vamos a realizar, el tratamiento de la basura. Y me preguntaban, ¿cómo vas a desaparecer los tiraderos a cielo abierto? O sea, los tiraderos que hay en las calles, ¿cómo los vamos a desaparecer? Eso es un tema cultural. O sea, podemos poner Virgen de Guadalupe en cada tiradero y van a seguir tirando basura. Tiene que ver con un proceso de que la gente produzca menos basura, haga menos basura en su casa. Y esto significa reconocer qué productos te sirven y puedes reciclar, qué productos puedes vender y qué productos se convierte verdaderamente en basura o también en producto orgánico. Como eso no lo sabe bien la gente, nosotros necesitamos ser la delegación que revolucione el uso de la basura desde la casa. Esto tiene que ver con sustentabilidad, pero también tiene que ver con economía. Por eso estoy planteando uno de los ejes fundamentales en Iztapalapa para florecer. Es el siguiente punto y tiene que ver con lo que acabo de enseñar. Necesitamos una delegación más solidaria, con más empleo y más unidades económicas productivas. Y ahí les va el dato. Iztapalapa tiene 85,000 unidades productivas. ¿Qué significa? 85,000 negocios. Necesitamos duplicar el número de negocios en Iztapalapa. ¿Cómo los vamos a duplicar y cómo le vamos a hacer? Hoy tenemos que entender que el jefe de gobierno, el doctor Mancera, hizo una inversión, está haciendo una inversión de 2.200 millones en Iztapalapa con 3 obras fundamentales que van a generar algo que ahorita voy a explicar. Estas 3 obras en Iztapalapa son Kitsania, Aldea Digital y el Papalote Museo del Niño. ¿Por qué estamos hablando de duplicar lo que serían las unidades económicas y productivas? Porque si nosotros hacemos una buena promoción del Papalote y de Kitsania y de la Aldea Digital, podemos llegar a rebasar a Chapultepec con su Papalote, que entran 5 millones de personas al año. 5 millones de personas al año. ¿Qué significa que vengan 5 millones de personas al Papalote? Pues significa una derrama económica, y la gente que llega va y consume alrededor y genera esa derrama económica. Nosotros, nuestra economía está dando vueltas, ya me entendieron eso. Necesitamos entonces prepararnos para generar empleos y mejores plantas productivas. ¿Cómo las vamos a generar o por qué digo esto? Si va a venir mucha gente a la delegación, debemos de evitar que nos digan Iztapalacra, para que la gente diga, porque si no la gente hace esto, voy al Papalote y me voy a ir de compras al centro. Y entonces, ¿a dónde se va la economía que venía nueva a Iztapalapa? Se va al centro. Necesitamos que se quede aquí. Para ello, ahí les va una propuesta central que voy a crear en Iztapalapa. Voy a crear la Agencia de Turismo de Iztapalapa. La Agencia de Turismo de Iztapalapa, promovida y gestionada por la delegación, vinculada con gobierno local y gobierno federal. La Agencia de Turismo. ¿En qué se va a encargar la Agencia de Turismo? Va a promover que venga el turismo científico de Iztapalapa, las escuelas, los adultos mayores, las mujeres, ¿de dónde? Que vengan de Nesa. Entonces necesitamos una agencia de turismo, Sandra, porque tú vas a ser diputada y tienes que promover esto conmigo. ¡Sí, Sandrita! Necesitamos que esa agencia vaya y traiga a la gente de Nesa, al Papalote, a Kitsania y a otras cosas que ahorita les voy a decir. Necesitamos que esa agencia de turismo, nadie la ha propuesto. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es una visión atrevida, de largo plazo. Quien conoce entiende. Yo entendí y dije,
viene un momento crucial en Iztapalapa. O provocamos que se quede la inversión en Iztapalapa o dejamos que se vaya. Entonces le dije a Janet, ponte a luchar porque el papalote se dé, porque eso va a generar progreso en Iztapalapa. Se va a convertir en una palanca de desarrollo económico para la población. Si hay ingresos, hay derrama económica hasta abajo. Hasta las madres, hasta las mujeres solas, hasta los adultos mayores va a haber derrama económica porque podemos llegar a 10 millones de personas y traemos a los de Nesa, a los de Los Reyes, a Iztapaluca, díganme más, Chalco, Texcoco, Nesa. Luego vamos a traer Milpalta, Tláhuac, Coyoacán, Xochimilco, Iztacalco y 1 millón que va cada año al papalote de Chapultepec, que son de Iztapalapa. Ya llevamos 1 millón. Nos faltan 9 millones. ¿Cómo los traemos? Con una agencia de turismo que esté promoviendo, que esté vinculada a lo económico. Fíjense bien, a lo económico. ¿Qué va a hacer esa agencia? Va a proponer cómo vamos a hacer que florezcan nuestros negocios en Iztapalapa si tenemos 85,000 y queremos que sean el doble. Muy sencillo. Quien debe de promover a los negocios de Iztapalapa es la delegación, es el gobierno. Tienen que hacer una agenda de negocios y crear 3 veces al año el símil del Buen Fin. Es decir, miren, Ermita, Periférico, Eje 6, Zaragoza, todas las avenidas principales de las colonias donde hay negocios, a todos los negocios darles facilidades para que se regularicen. Eso es aparte. Esa es una etapa diferente administrativa y tenemos que combatir la corrupción y todo eso lo tenemos que combatir. Eso estoy claro que hacer. Pero el problema para crecer es que todos los negocios, los 85,000 de Iztapalapa, hasta nuestras compañías que venden tamales, venden quesadillas, venden guaraches, pozole, todo lo que venden en garnachas, se promueva por la delegación en 3 fines de semana, donde hagan descuentos. Y quien lo promueva y haga la propaganda sea la delegación. Y quien hable con los gobiernos delegacionales sea la delegación. Y quien hable con los gobiernos municipales sea la agencia de turismo. De tal manera en que entonces yo les pregunto a ustedes, en Iztapalapa hay de todo, como en la ciudad. Claro, en Iztapalapa tenemos de todo, pero no sabemos que hay de todo. De todo lo que quieran encontrar y buscar en Iztapalapa lo hay, pero nadie lo promueve. Y los empresarios de eso se quejan y empiezan a quebrar. Un día me reuní con empresarios que tienen salones de baile. Me dicen, hay 1000 salones de baile en Iztapalapa, pero cada mes se cierran entre 10, 20 o 30. Entonces va cayendo la economía de ese tipo de negocios. ¿Qué necesitamos? Promoverlos y que todo el mundo sepa que en Iztapalapa va a haber 3 fines de semana, como el Buen Fin, ya de veras, donde la gente pueda venir a consumir, buscar en la agenda de negocios de Iztapalapa, qué busca y que los venga a encontrar Iztapalapa. ¿Y qué va a provocar eso? Que la gente se venga a Iztapalapa, deje el dinerito en Iztapalapa para que se generen empleos, para que crezca la economía y no solamente esté dando vuelta. Pero adicionalmente nos vamos preparando en capacitación para el empleo, como ya lo mencioné, para que todos estemos preparados por si necesitan que estemos capacitados para determinada actividad. Y eso, para eso es importante el internet. Entonces vamos a crear la agencia de turismo de la delegación para promover particularmente el papalote, Kitsania. Son empresas particulares, pero eso no significa que estemos peleados con ellos. Para los que piensan, yo soy de izquierda, pero yo veo mi delegación de rodillas, con baja autoestima, con poca dignidad, ¿por qué lo vamos a seguir aceptando? Vamos a echarnos para adelante y entonces con las empresas vamos a hacer acuerdos que puedan provocar que haya empleo, facilidades, y todo es muy sencillo, no se requiere gran inversión. Lo que necesitamos es, ya tenemos una palanca que se llama el papalote, Kitsania y la aldea digital, démosle publicidad y démosle facilidades a todos los 85,000 negocios que hay en Iztapalapa para que ofrezcan 3 veces al año descuentos que provoquen que todo el mundo se venga a Iztapalapa. Imagínense que entrar de repente en esos 3 fines de semana, como sucede en el Buen Fin en Estados Unidos, cómo llega la gente a comprar las cosas, que llegaran a Iztapalapa a buscar en esos 3 fines de semana. Y yo sé que los empresarios y los que tienen un negocio van a apoyar con esa iniciativa, porque la delegación que va a hacer, sacar un cartel, sacar un spot en radio, en televisión, donde se puede hacer una pequeña inversión que vale la pena, porque nos va a generar empleo. Y lo que necesitamos en Iztapalapa no es que nos digan que nos va a llegar el pescado, ¿ya lo recuerdan eso?
sino que aprendamos a pescar. Y entonces la mecánica es muy sencilla. ¿Para qué invertimos en darle una despensa a quien no la necesita? Se la vamos a dar a quien la necesita. Un apoyo social se lo vamos a dar, una beca. Pero lo que necesitamos es ingreso económico. Necesitamos un poquito más. Si tenemos un salario mínimo, las madres tienen 3 trabajos en su casa. Los 3 no se pagan. Estiran el chivo y están batallando para poder salir adelante. Pues que tengan un pequeño ingreso a través de una cooperativa, de la venta de sus productos, porque sabemos que hay una derrama económica en Iztapalapa importantísima que puede ser vital de vida y muerte. Ese es el cambio radical que tenemos que hacer en Iztapalapa. Mire, me puedo preocupar por el agua, porque eso nos van a preguntar en todas partes. ¿Qué vas a hacer con el tema del agua? Ya les planteo una alternativa. Pero ¿creen ustedes que el tema del agua nos deba de paralizar para poder detonar todo lo que acabo de mencionar? No nos puede detener el tema del agua, no nos puede detener el tema de la seguridad. Mire, me van a decir, es que Iztapalapa es bien insegura. Sí, es relativo, pero miren, ¿qué voy a proponer también para esto? ¿Cómo voy a apoyar económicamente a las familias? En Iztapalapa gastamos más en transporte los que estamos aquí, la mayoría. Somos una de las delegaciones que más gasta en transporte público. Para movernos en la ciudad gastamos más. ¿Saben qué es lo que le pega más a la gente de Iztapalapa? No cuánto cuesta el transporte. Lo que le pega es los asaltos al transporte. ¿A quién no han asaltado de su familia en el transporte público, en el microbús? ¿A quién no han asaltado? ¿Qué tenemos que crear? Les voy a decir, ahí tiene que ver con para dar confianza, vamos a ayudar a quien verdaderamente lo necesita, porque si una persona lleva sus 20 pesitos para el día de transporte y se lo roban, eso le va a pegar al fin de semana para su gasto. Entonces, en lugar de estar dando dádivas, hay que propiciar que haya una seguridad en el transporte, que es donde viaja más gente. ¿Cómo? Con la policía. Vamos a crear la policía del transporte público en Iztapalapa. Iztapalapa tiene un número grande de policías, aunque no tiene facultades plenas, tiene entre 500 y 700 policías. ¿Qué vamos a hacer? Que esos policías se vuelquen al transporte y ayuden verdaderamente a la gente que menos tiene, que es la que viaja en el microbús desde la Sierra de Santa Catarina hasta donde llega, o de Ermita Zaragoza hasta Zaragoza, o de Santa Marta hasta el centro de Iztapalapa, y ahí te roban tu celular, te roban tu cartera, te roban tu reloj, a los estudiantes les dan con todo y permanentemente andan, si les quitan hasta los tenis que se habían comprado, y entonces llegan a casa, ya no quiero ir a la escuela, me van a matar en el transporte, han matado jóvenes en el transporte público. Y entonces, en lugar de estar engañando a la gente que, ay, tu despensa y estás conmigo, vamos a crear la policía del transporte en Iztapalapa. ¿Cómo va a funcionar esto? Esto, recuerden en qué eje estamos. Estamos en el eje más solidaria, con más empleo y unidades de cada rato, en todas partes. Entonces, tú vas a tener que acordar con la Procuraduría, policía de investigación, policías en el transporte, para que inmediatamente se esté haciendo la denuncia, hay una presencia, y esto solamente es preventivo. También la prevención en materia de seguridad es fundamental. ¿Para qué? Para fomentar el empleo. Y entonces, regreso a la propuesta original. Necesitamos prepararnos en este esquema para que Iztapalapa pueda florecer económicamente a través del Papalote Museo del Niño y de muchas otras cosas más. Estoy poniendo como ejemplo eso porque va a venir mucha gente. Pero si viene la gente, va a necesitar tortillas, van a necesitar pan, van a necesitar trabajadores, van a necesitar herreros, van a necesitar carpinteros, van a necesitar pintores, van a necesitar de todo. Y resulta que Iztapalapa no está preparado para todo eso. Entonces, ¿qué van a hacer los que van a venir a visitarnos? Van a decir, me voy a la Merced, me voy a Zócalo, me voy allá a los centros comerciales estos grandes, a las bodegas grandes. Y entonces, ¿qué pasó con el Papalote? Pues no va a servir más que para un tema casero. La debemos de utilizar como una plataforma de desarrollo económico en Iztapalapa. Ese es uno de los ejes que estamos planteando. Y este eje, como ustedes pueden ver, ¿qué tenemos que aspirar? A que la planta productiva de Iztapalapa se duplique, y que todos los pequeños negocios se regularicen para que brinden empleos y se normalicen y se estandaricen para efectos de que la gente pueda saber
que se está generando empleo, tenga un ingreso adicional para tener una mejor calidad de vida. Entonces, este es el eje, se llama más solidaria o más empleo y unidades económicas y productivas. Esta es una de las más importantes, porque lo que requiere Iztapalapa es que haya más ingresos, haya más inversión en Iztapalapa, haya más empleos, haya un poquito de más en el hogar para enfrentar los graves rezagos que aquí estamos teniendo en materia económica. También paso al siguiente punto, Iztapalapa más saludable. Ya lo platiqué hace un rato. El tema de Iztapalapa no es, como decía Héctor, esperar a que lleguemos al tercer nivel donde ya estamos prácticamente al filo de la muerte. Hoy tenemos que generar un sistema de prevención en Iztapalapa, de enfermedades, sistema de prevención. Y el eje fundamental de la prevención es una vida saludable, que implica una dieta, aún con nuestras condiciones económicas, lo más balanceada posible, pero es fundamental otra cosa, hacer ejercicio. Si no hacemos ejercicio, nos va a seguir afectando la pandemia de la diabetes, la hipertensión y la osteoporosis. Eso lo debieron haber hecho quienes gobernaban hace 40 años para que hoy no tuviéramos ese problema. Y miren, lo más lamentable, para todos, lo más lamentable es que la diabetes y la hipertensión ya se controla plenamente en los países del primer mundo. Ya no es un problema de defunción, es un problema de calidad de vida. Y en Iztapalapa no tenemos calidad de vida. ¿Cómo vamos a lograr un asunto de calidad de vida? Empezar. Y entonces tenemos que transformar todos nuestros hábitos a través de una cultura de la prevención en todo necesitamos una cultura de la prevención. Y en materia médica es fundamental, por eso planteamos una Iztapalapa más saludable, con un estilo de vida saludable. ¿Con qué empieza eso? Primero, la delegación se tiene que encargar de dar una campaña muy fuerte contra el alcohol, el tabaco y las drogas. Una campaña, y la automedicación también. Son 4. Luego vamos a crear el sistema de vida saludable en la colonia, en el barrio, con lo que ya les dije hace rato, un funcionario que atienda a animales y a las personas, con una nutrióloga que permita que esté verificando la dieta, y con un enfermero que sepa qué está tomando la gente. Y entonces en la calle, en la cuadra, en una casa, vamos a hacer un archivo, un cárdex de cada persona, de que le tomamos la presión, le tomamos la sangre. No es un expediente médico en sí, pero sí tienen las líneas básicas, las claves básicas de qué está pasando con la señora del lote 5 de la manzana 20 y tantos. Y después un vínculo con médico en tu casa, para que el médico vaya y le recete y le den sus medicamentos hasta donde se pueda, y el gobierno de la delegación también pueda apoyar, para que la gente no se quede sin medicamentos o se le olvide, porque a la gente también se le olvida tomarse los medicamentos. Y después la caminata, la rodada, las pláticas de nutrición, todo esto en el seno. Esto implica transformar la salud desde abajo, con un mecanismo sencillo que es la prevención. Y aquí también me quiero detener otro tema que tiene que ver con más solidaria y con la habitabilidad. Yo voy a desde el primer día, con los funcionarios de la delegación, que los voy a poner a trabajar, ya saben cómo trabajo yo. Ya saben cómo trabajo yo. Les voy a decir, voy a crear que cada vivienda de Iztapalapa tenga su programa familiar de protección civil. Porque es terrible oír. Si ahorita escucháramos la alerta sísmica, todo nos empieza la taquicardia, porque no sabemos exactamente qué hacer. Imagínense 700,000 personas viviendo en multifamiliares en Iztapalapa. Imagínense otras 400 o 500,000 personas viviendo en zona de grietas, otro tanto en zona de inundación, otras tantas en los cerros, otras tantas en vivienda precaria. No sabemos qué hacer. Y entonces en una vida saludable implica saber qué hacer. Vamos a crear en cada vivienda de Iztapalapa el plan familiar de protección civil, que la gente sepa exactamente qué hacer si hay un niño, si hay una persona con discapacidad, si hay un adulto mayor, si hay puras mujeres, si están muy apiñados, se les tiene que decir: esto lo tienes que liberar para poder salir, para poder retirarte, y qué vas a hacer en caso de un sismo, pero no solamente sismo,
En caso de una inundación, ¿qué vas a hacer? Porque cada año pierdes tus cosas. En caso de un programazo, ¿qué vas a hacer en caso de ello? Y así sucesivamente necesitamos crear el programa de prevención, no el de monitoreo, ya existe, ya lo hizo la delegada, ya se venía haciendo, es importante, pero no hay más cosa más importante que la familia, el niño, el adulto, el papá, el abuelo sepa qué hacer en caso de un siniestro y la prevención ahí es básica. Todo nuestro sistema de prevención de salud tiene que estar cifrado en cuidar la vida de las personas. No los bienes vienen en segundo lugar. Lo primero que tenemos que cuidar son la vida de las personas. Entonces vamos a crear, en esta materia de salud, un poco ya expliqué, vamos a crear todo un esquema de prevención, porque la delegación no le va a alcanzar los recursos para hablar de salud plenamente, sino tenemos que generar un estilo de vida saludable a través de mecanismos muy sencillos que la gente nos ha enseñado de prevenir más que, dice el refrán, prevenir más que lamentar, ¿sí? Y de ahí pasamos al siguiente rubro, el 12, que es más resiliente. ¿Qué es más resiliente? Es el sistema de recuperación ante un siniestro. Eso nadie lo sabe. No entienden qué es, confunden con protección civil. Y no, y ahí es donde viene. Primero, prevención, que es todo el sistema de crear el plan familiar de protección civil y el programa de protección civil. Voy a hacer el programa de protección civil de las calles y de la colonia. Muchos me van a decir, ¿eso para qué? Pues ya lo vivimos en estos dos terremotos y la ciudad va a seguir temblando, Eso no nos lo vamos a poder quitar de encima, pero sabiendo qué hacer, hay menos daño. Entonces vamos a crear el plan familiar, recuerden esto, el plan familiar de protección civil, el programa de protección civil de la cuadra, de la unidad, y después el programa de protección civil de la colonia, para que sepa si hay gas natural, si hay gas LP, si hay una fábrica, si hay un lugar donde se puede incendiar, que la gente sepa, todos sepamos qué significa. Esto es fundamental en el programa de resiliencia que vamos a hacer. No es el programa de protección civil, es el programa de resiliencia. Después tenemos que enseñar a todo el mundo a cómo recuperarse de un siniestro como un temblor, como un terremoto. Miren, reaccionamos rápido, el gobierno de Mancera reaccionó rápido, pero yo les puedo decir con gusto que yo y mi equipo reaccionamos mucho más rápido. Cuando nosotros vimos el temblor, inmediatamente creamos nuestro sistema de primer contacto. Eso lo voy a crear en la delegación. ¿Qué significa? Se inundan. Entonces, en lugar de ir a ver que ya se inundaron, tengo que llegar antes en los lugares donde ya se inundó. Empieza a llegar el agua y ya estoy ahí. Entonces empiezo a dar plática con la gente, diálogo con la gente para serenarla. Y decirle, tienes que hacer esto, si sube el agua tienes que hacer esto, si tiembla tienes que hacer esto. De tal manera en que el primer contacto va más allá de un anuncio. Tiene que ver con el contacto con los ciudadanos a través de que ya sepan su plan familiar de protección civil, su programa de manzanero de protección civil o su programa de colonia de protección civil. ¿Para qué? ¿Qué vamos a cuidar ahí con este programa? Con el de resiliencia, con esta plataforma. Vamos a cuidar la vida de las personas. Ese es lo más sagrado. Lo más importante para una sociedad debe de ser la gente y deben de ser los seres humanos, las personas y su familia, no los bienes. Los bienes se cuidan de manera adyacente porque es una necesidad protegerlos, pero en principio es la vida, y el sistema de resiliencia implica cómo nos vamos a recuperar. Es decir, si tú se te deterioró tu casa, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues hay que apuntalarla en principio. Dos, si no se puede apuntalar y tienes que salir, hay que hacerte una pequeña construcción provisional cerca de tu casa para que, no un campamento, no un albergue, en su propia casa buscar las condiciones para que la misma gente esté atenta de cuál va a ser el desarrollo de él en la recuperación de su casa, porque luego los movemos a un albergue y en el albergue se convierte en una epidemia de otras enfermedades que no paran. Necesitamos recuperarnos en nuestra misma zona y poner en boga toda la capacitación que hayamos dado para podernos recuperar. Ese es el sistema de resiliencia que planteamos en nuestra plataforma. Y por último, una delegación Iztapalapa más metropolitana. ¿A qué voy con esto? Se los voy a explicar. Una Iztapalapa más metropolitana. Miren, las zonas limítrofes de las delegaciones.
Una es la Corbata, que está de Juan Escutia, Ermita Zaragoza y colinda con esa y con Los Reyes. Luego está todo lo que colinda con Tláhuac y todo lo que colinda con las zonas, las otras delegaciones. Nosotros tenemos que crear una política metropolitana para que los recursos metropolitanos que aprueban en el Congreso de la Unión lleguen a la Corbata, que es de las más olvidadas de la delegación, y la zona colindante con Tláhuac, son las más olvidadas, no hay nada, es decir, muchos de nosotros ni siquiera vamos a Juan Escutia porque nos divide Zaragoza. Y allá ustedes ven que hay un flujo de delincuencia de Neza hacia Iztapalapa y de Iztapalapa hacia Neza. Pero lo que nos preocupa es la gente que vive ahí. ¿Qué necesitamos plantear? Que esos lugares sean considerados en un plan de desarrollo social y urbano de Iztapalapa, para que el Fondo Metropolitano Exitamos llegue a esas colonias. ¿Para qué? Para que se arregle el alumbrado, la banqueta, la guarnición, el pavimento, las coladeras, el drenaje, el agua potable, porque esa zona está plenamente olvidada. Y un tema fundamental, ahí sí, también es fuertísimo el tema de delincuencia, porque entre la competencia del Estado de México y la ciudad, quedan en el olvido muchos de los delitos que se cometen ahí contra la población. Entonces esa zona tiene que florecer al igual que las demás. Por eso yo estoy planteando que exijamos el Fondo Metropolitano para la zona de la Corbata, para la zona que colinda con Tláhuac, que es de aquel lado de la Sierra de Santa Catarina y hasta Paraje San Juan, y fundamentalmente sea adecuado para servicios urbanos, para seguridad, y que garantice que el nivel y la calidad de vida de los que viven en esa zona de la Corbata sea igual que los del otro lado, porque hay una especie, no lo quiero decir, pero así es, como de discriminación para aquel lado. No hay servicios, la problemática de desintegración en aquel lugar es más aguda que de este lado de Zaragoza para acá. Entonces nosotros, como sabemos que existe en la Cámara el destino de un presupuesto para zonas metropolitanas, debe de ser incluido todas las zonas que colindan con el Estado de México y que no queden en el olvido. Entonces es parte de nuestra plataforma en materia de Iztapalapa más metropolitana. Y quisiera terminar mi exposición, ya fue muy larga, pero quise hacerla porque si nosotros no damos una visión de que Iztapalapa no puede sostenerse con ideas sueltas o locuras, entonces quienes vienen y gobiernan sin corazón, sin ganas, gobiernan solamente por administrar. Yo he vivido mi vida atendiendo a la gente y sé los padecimientos, y creo que podemos lograr una transformación a través de una plataforma viable como esta, como ustedes pueden ver, una Iztapalapa más humana, una Iztapalapa más sustentable, una Iztapalapa más ciudadana, una Iztapalapa más habitable, una Iztapalapa más cultural, una Iztapalapa más amable, una Iztapalapa justa y equitativa. Justa y equitativa es fundamental también lograr la justicia y la equidad, especialmente debemos reconocer que todos somos iguales ante la ley, y la diversidad sexual. Aquí es un mensaje para la diversidad sexual, para los que tienen otro tipo de preferencia sexual, los vamos a respetar y los vamos a incluir en nuestra plataforma, y por eso hablamos de equidad y justicia. Pero también aquí hay otro tema fundamental. Si la mayoría son las mujeres en Iztapalapa, necesitamos desatar toda una política pública a favor de las mujeres que combata la violencia en primer lugar hacia las niñas y las mujeres, porque es muy violento Iztapalapa contra las mujeres, y segundo, necesitamos su empoderamiento económico, social e intelectual, que no haya ningún tipo de represión ni de discriminación contra las mujeres, y por ello la delegación debe de abrir desde su seno del gobierno no un área de desarrollo social, necesitamos abrir el área de equidad y justicia y combatir la violencia contra las mujeres y provocar el empoderamiento de las mismas. Y ahí también, en esta materia, justicia equitativa, la delegación tiene que plantear, o la alcaldía tiene que plantear, esto que hace rato decía, no dar despensas al ton ni son, no dar becas al ton ni son, no dar apoyos al ton ni son, sino verdaderamente dar los apoyos
a quien lo merece, a quien lo necesita. Si una persona está sola, abandonada, postrada, ¿por qué no puede tener una persona de compañía que lo financie la delegación? Que lo apoye la delegación, no, a lo mejor no va a diario, pero que sí, si una persona adulta mayor está sola y no tiene quien la atienda, que vaya una vez a la semana o 2 veces a la semana, que lo atienda, que lo cargue, que lo bañe, que le dé sus medicamentos, y eso que lo financie, en lugar de que le dé una despensa, que lo vaya y lo atienda de manera justa y equitativa. Esos son los que necesitan. Y todos los niños de discapacidad en Iztapalapa que requieren un tratamiento, está este centro Teletón, pero no sirve para mucho. Es bueno que esté en Iztapalapa, sí, pero necesitamos que en las colonias se prepare gente para atender a los niños en primer momento y después ir creando, porque son muchas personas con discapacidad en Iztapalapa, y eso tiene que ver con justicia y equidad. ¿Cómo vamos a privilegiar a una persona que lo tiene todo frente a una persona con discapacidad que no tiene ni posibilidades de desplazamiento, porque es muy difícil, que no tiene una silla de ruedas, que no tiene un aditamento? Y que también ahí otra de las cosas que debemos de planear en la delegación es que poco a poco haya transporte para personas con discapacidad, que puedan ser movidos, no solamente para los con discapacidad, sino para adultos mayores. Me comentaban, nada más para ponerles un ejemplo, en la Vicente Guerrero hay una obra de drenaje y de agua, no sé de qué es, para evitar la inundación. Pues las personas que viven en una supermanzana no pueden atravesar para ir a la iglesia, tienen que pagar un taxi para poder atravesarse. Ese tipo de cosas, piensen en las personas que tienen una discapacidad, que deben de tener. No voy a plantear que haya transporte para todas las personas con discapacidad o las personas adultas mayores, pero debemos de crear desde la delegación un transporte que pueda provocar que a la gente con alguna discapacidad la muevan al médico, básicamente a su rehabilitación. A lo mejor no vamos a lograr crear, pero vamos a sentar las bases, y eso es un tema de justicia, pero parte de tener un gobierno sensible, y particularmente parte de que la mayoría son mujeres, parto de eso. Somos 2 millones de habitantes, el 51% son mujeres, 150,000 mujeres son padre y madre a la vez, y otro tanto son madres de muchos, de todos los que estamos acá. Es decir, necesitamos una política pública, y lo que estoy proponiendo es que Iztapalapa tenga un área de atención a la diversidad. Ya la existe hoy, pero tiene que ser de atención a la mujer en su visión de justicia contra el rey o contra el hombre, sino que pueda tener esto que hace rato decíamos, capacitación, empleo, ingreso adicional. No que la delegación se lo va a dar, sino que la delegación propicie con todo lo que ya planteé ese tema. Entonces ese tema es muy importante, nos lo habíamos saltado, pero aquí esbozo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una camarona y un camarón. Para mostrar que estamos buscando la equidad ahí. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos por una Iztapalapa más solidaria, aquí lo explicamos, por una Iztapalapa más segura. Aquí ya planteé pasos seguros y también el tema de seguridad. Me interesa cuidar mucho la vida, pero también la seguridad pública. Y en Iztapalapa no es un tema de más policías, es un tema de cómo lo reacomodas y empezar a tejer de abajo hacia arriba con las propuestas. Todavía faltan muchas propuestas, pero ahí están parte de las que vamos a hacer. Muchas cosas no se necesita dinero, se necesita voluntad, inteligencia, creatividad, iniciativa, y que el jefe delegacional o el alcalde, bueno, además el alcalde va a ser el primero de ir en la fila, siempre, el primero, tiene que ser el primero, encabezando todo. No que, ay, no se escondió porque le van a gritar, que me griten si tienen razón. Y asumiré con responsabilidad, y yo le digo a la gente, a mí no me molesta que me digan el camarón. A mí lo que me interesa es que la gente me diga, camarón, resuelve esto, y que luchemos juntos, trabajemos con los ciudadanos para resolverlo, ¿verdad? Por una Iztapalapa más segura, más saludable, por una Iztapalapa más resiliente, y por una Iztapalapa más incluyente. Así es que con esto terminaría, pero a mí me interesaba que ustedes y las redes sociales que nos están viendo y escuchando, pues conozcan no nuestra propuesta de gobierno. Esta es una plataforma evolutiva para Iztapalapa, una plataforma evolutiva para Iztapalapa, con conceptos novedosos, que aquí falta poner movilidad, sustentabilidad ya está,
y otros temas, pero que ya los expliqué un poco. Pues muchas gracias.